¿Por qué el Chelsea no despide a Mauricio Pochettino si es, sin lugar a duda, uno de los peores entrenadores de los últimos años, al menos el peor de la nueva gestión del Chelsea, y sigue con su trabajo y terminará la temporada? La respuesta corta es porque no pueden. La respuesta larga es porque ni siquiera es el mayor de sus problemas. Hoy hablaremos de la situación en la que se ha metido una directiva incompetente en este video. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estuvimos en directo con la UEFA Champions League y así también será la siguiente semana, pero estén muy atentos al video anuncio que viene en tan solo unas horas aquí mismo a Casa de Deportes, pero no se preocupen, eso se subirá en tan solo, repito, un día más tardar inclusive. Vamos a estar también en directo en Twitch y demás, y recuerda darle un me gusta a este video porque a mí me gusta cuando le das me gusta y eso significa que estamos bien. Y damas y caballeros, los que no están bien es el Chelsea. Y porque como ya respondí en esa introducción, muchas personas me están preguntando, y especialmente lo hicieron post empate contra el Burnley y el Sheffield United. Situación sumamente catastrófica. ¿De qué te sirve ganarle al Manchester United en los últimos minutos si vas a dejar ir puntos contra los dos peores equipos de la Premier League? Y la pregunta es, Carlos, ¿por qué el Chelsea no ha despedido a una Mauricio Pochettino? Carlos, ¿por qué es la decisión más lenta pero clara que se ha visto en los últimos años y no la toman? A Graham Potter lo despidieron por menos. A Frank Lampard lo despidieron por más o menos lo mismo. Y en general a Tuchel pues también se le despidió sin ningún tipo de miramiento. Y como ya dije en la introducción, la respuesta corta es porque no pueden despedirlo. Aquí es en donde entran dos reglamentos en siglas que conocen muy bien uno de ellos, el otro quizás no tanto. El primero, Profit and Sustainability Rules, PSR, y el otro es el que conocen muy bien, FFP, Financial Fair Play. ¿Y qué pasa y por qué en estos dos puntualmente y que sea el primero es el que más preocupa al Chelsea? Aquí tengo los mensajes que recibí un poco explicándome la situación desde Case Conserjería, que es una información que ya es al público desde hace bastante tiempo, pero bueno, que yo quería compartir acá con ustedes. Y es que justamente por tema de fair play financiero y por los PC y los requerimientos de la PCR, el Chelsea va a estar en muy serios aprietos, especialmente en 2024, con o sin el despido de Mauricio Pochettino. A Mauricio Pochettino le quedan aproximadamente otro año y medio de contrato con los Blues. Poco más, inclusive hasta 18 meses. ¿Qué pasa si el Chelsea tiene que despedir a Mauricio Pochettino? Tendría que pagarle al entrenador argentino una cifra cercana a los 15 millones de euros. Como contexto, recordemos que Graham Potter se convirtió en el entrenador más caro en la historia al ser fichado por el Chelsea desde el Brighton por cerca de 20 millones de euros, y al momento de deslindar su relación, al menos en el apartado táctico, el acuerdo que se logró con Graham Potter es que no iba a tener esa liquidación, esa indemnización, y que él simplemente iba a estar cobrando a un costado. Inclusive, parte de las teorías y comentarios que se ha hecho que hasta la fecha Graham Potter no haya tomado un equipo a pesar de que tuvo interés de distintos equipos, entre ellos el mismo Crystal Palace, es justamente porque no tiene la prisa de hacerlo, se ha estado preparando, ha estado descansando y pues lo hace porque tiene un salario básicamente con el Chelsea. Esto le ha ayudado al Chelsea, pero aún así sigue siendo parte de los gastos que tiene que reportar el Chelsea. Y otros 15 millones de euros que tendrían que reportar en un periodo de 3 meses sería especialmente grave por lo siguiente. Porque solamente en el segundo año de la ventana que se considera para las reglas PCR y FFP, el Chelsea tiene cerca de un exceso de, o para que lo entiendan, gastos de más de 115 millones de euros. Esto es literalmente el doble de lo permitido en Inglaterra. Con distintos cálculos e inclusive incluyendo, que no sé si lo sepan, pero también para liberar un poco problemas del PSR y del Financial Fair Play del FFP, es invertir en categorías inferiores, en el fútbol femenil y también en esfuerzos de sustentabilidad que tiene tanto Inglaterra como Europa en UEFA,
mucha atención porque hay un cálculo de que aún haciendo todo esto, la cifra en la que distintos expertos acuerdan tendría el Chelsea su cierre de esos 3 meses para la consideración del fair play financiero es de cerca de 230 millones de euros. Repito, esto es más del doble del límite que la Premier League permite. Este es el principal problema que tiene el Chelsea. En esos 3 años estarían teniendo números rojos, no solo rojos, rojísimos. Y en un contexto en el que claramente se está yendo por los equipos, con los 2 ejemplos más claros del Everton y el Nottingham Forest, que han irrumpido reglamento de PSR y FFP en mucho menor medida de que el Chelsea, dejen muy serios aprietos a este equipo. En donde probablemente, y es una predicción especialmente para junio, si es que quieren librarse de esto, van a tener que reportar justamente mucha mayor inversión en el equipo femenil, en el cuadro inferior, y una respuesta que seguramente muchos de ustedes conocen muy bien: vender jugadores. La venta de estos jugadores tendría que registrarse antes del 31 de junio del 2024 y muchas de estas ventas podrían cerrarse de manera doméstica, porque justamente uno de esos problemas, como he mencionado, es con el PSR, que esto está directamente vinculado con las reglas de sustentabilidad de la FA, diagonal de la Premier League, para que me entiendan en cristiano. Así que el problema más grave en el que la directiva del Chelsea metió al Chelsea por gastar como unos auténticos ineptos es que ahora, si es que quieren volver o seguir gastando como auténticos ineptos, deberán invertir o mucho más dinero o encontrar la forma de vender a nombres en los que hay muchos rumores de salidas, entre los que yo he escuchado nombres como los de Kepa Arrizabalaga, Benoit Badiashile, el mismísimo Conor Gallagher. Este no es ningún secreto, inclusive ya sabemos que desde hace años tenían ahí ofertas, por ejemplo, de el Tottenham Hotspur y otras ventas que podrían incluir salidas de jugadores un tanto inesperados, pero prácticamente sin tocar al otro gran aprieto que tienen justamente al enfrentar un problema como este, y es que con los contratos que tienen hasta el 2030 a 2031, esta clase de jugadores que ficharon por cantidades elevadísimas, será muy difícil que puedan lograr vender a estos jugadores, porque tendrían que intentar ingresar la mayor cantidad de dinero posible de lo que invirtieron, poniendo un ejemplo muy puntual con Mykhailo Mudryk, de que no se han cumplido prácticamente ninguna de las variables y tendrían que pagarle al Shakhtar Donetsk antes del acuerdo que tenían para el 2029, si no mal recuerdo, es de 80 millones de euros, se lo tendrían que pagar en una sola exhibición. Y que, por cierto, esa exhibición que se vaya a presentar más allá de lo que ya han pagado en el último año y medio desde que lo ficharon, tendría que ser reportado dentro de justamente la ventana de 3 meses o el siguiente después de junio, pues entraría a los siguientes 3 meses de ventana, pero aún así ya hiciste un gasto de un jugador que inclusive ya tienes en tu plantilla. Pero si lo llegas a vender, ahora mismo no creo que Mykhailo Mudryk se ha vendido por 80 millones de euros. En un escenario muy positivo, quizás lo puedas vender en 30 o 40 millones de euros, habiendo perdido así la mitad de lo que invertiste, estando por ende en números rojos. Con ese ejemplo muy puntual, en menos 40 millones de euros. ¡Brillante! Todd Boehly, mi buen amigo Eghbali, Clear Lake Capital, tomaron un equipo que siempre navegó por las turbias aguas del mercado de fichajes, pero de una u otra forma, especialmente la mano de Marina Granovskaya, lo hicieron con cierta elegancia. Ustedes lo hicieron como unos auténticos borrachos. Es increíble cómo gente que tiene mucho dinero no puede rodearse de la gente correcta, y metieron su cabeza demasiado profunda en sus propios traseros. Así que Mauricio Pochettino ni siquiera es el problema más grande que tendrá el Chelsea de cara a la siguiente temporada, porque una vez que muy probablemente sea despedido, si tuviera un poco de valía Mauricio Pochettino renunciara, tienen que encontrar a otro entrenador al que por supuesto también tendrán que o pagar una cláusula de rescisión al equipo en el que esté, o pues pagarle el salario a un entrenador que además esté en la disposición de llegar a un equipo en el que claramente no hay una dirección deportiva y que muy probablemente va a pasarla muy mal, especialmente sus primeros meses o inclusive su primer año o 2 años como entrenador en este Chelsea. Y eso si es que no lo despiden al segundo año de ser entrenador, porque esto sería la continuación además de que en menos de 2 años el Chelsea habría despedido a Thomas Tuchel, a Graham Potter,
Frank Lampard fue un interino, pero ahora también lo incluiríamos a Mauricio Pochettino, lo cual es simplemente lamentable y, repito, muestra de la ineptitud, de la frustrantemente inoperante ineptitud de la directiva del Chelsea. Este video lo intenté hacer lo más controlado posible, pero sí. Respondiendo a alguna de las preguntas que hacen muy seguido es ¿por qué al Chelsea no lo investigan por fair play financiero? Porque justamente se cumplen los 3 meses de ventana para que ya puedan ser investigados de manera formal justamente por esta clase de temas, y es muy claro de acuerdo a estas proyecciones que solo he presentado una pequeña parte de informes muy pero muy extensos. El Chelsea estaría en aprietos por donde se le vea, por lo que en términos cristianos, para que tú y yo entendamos, muy probablemente tendrían que vender a muchos jugadores y muy difícilmente podrían fichar más jugadores. ¿En qué aprietos se han metido? Este video se resume en qué auténtico desastre deportivo, administrativo, financiero y de percepción y control de tu marca ha hecho este Chelsea. Muy fuera de competiciones europeas, seguramente otro año en el que no entrarán ni siquiera a Europa League. ¿Qué quieren que siga diciendo? Esto es una basura de situación. Te detesto, Clear Lake Capital. Damas y caballeros, ¿qué opinan? En la sección de comentarios. Si alguien tiene conocimientos de finanzas, administración o temas legislativos que quieran complementar, es súper bienvenido. Y cualquier otro tipo de información, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Yo soy Carlos Reynoso, un creador de contenido de fútbol, enamorado al fútbol y el mundo de los deportes y las historias. Y enamorado al fútbol. ¿Otra vez? Y enamorado de un equipo azul en Londres, con el que creció y tuvo momentos de alegría, tuvo también momentos de tristeza, inclusive de malas decisiones directivas, pero nunca de tanta basura como la que está viviendo ahora mismo con su equipo, pero aún así no lo deja de querer. Así caballeros, eso fue Toño por este video. Síganme en mis redes sociales en donde continúa el debate, la conversación y el análisis. No olviden comer frutas y verduras y que nos solemos.